Bienvenidas, bienvenidos en la mesa 4 de este evento, la primera jornada internacional sobre colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad. La mesa se titula Defensa del territorio y de la cultura macehual en la Sierra Norte de Puebla. Nos vamos en la Sierra de Cuetzalan. Nos acompañan Francisco Javier Martínez de SEMDA, Eckhart Boich de Lina, y en un momento más se va a integrar a la mesa Aldegundo González. Permítanme presentar a los ¿sí están? ¿Sí? A los participantes. Aldegundo, que pronto nos alcanzará, es miembro de la organización Tosepan. Es miembro del Consejo de Administración de la Tosepan. Bienvenido, Aldegundo. Los saluda junto a nosotros Francisco Javier Martínez de SEMDA. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, 2002-2006. Con mención honorífica y maestro en Ecología Tropical por parte del CITRO, el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, en 2014 con mención honorífica. En la actualidad se desempeña como directivo técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC-SEMDA. Ha participado en varios litigios estratégicos con el objetivo de desarrollar el régimen de derechos humanos, el Estado pluricultural y la democracia participativa en México. Eckhart, el doctor Eckhart Boich de Lina, es doctor en etnología por la Universidad de Zúrich, Suiza, especializado en etnología y antropología social. Algunos de sus trabajos actuales se centran en el patrimonio biocultural y las políticas públicas en las comunidades indígenas. Se está preparando el compañero Aldegundo González de la Tosepan. Esta no es, pero sí interviene, ¿verdad, Aldegundo, en primer lugar? Sí. Luego tú, luego Eckhart, y tú cierras. Muy bien. Y Tora. Trataremos de tener intervenciones de 15 minutos, no mucho más, para tener por lo menos 20 minutos al final de intercambios con nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Podemos empezar? ¿Sí? Adelante. Eckhart empieza. No por otra cosa. Muchas gracias, Juliana, por la invitación, y sobre todo porque nos invitaste a hablar sobre una experiencia extraordinaria. Y es una experiencia extraordinaria que trata de, sí, efectivamente, una aproximación transdisciplinaria para la sustentabilidad en territorios indígenas. Esto es sumamente importante, que tiene sus particularidades que esas particularidades no las tenemos en otros lados. Entonces, escuchamos ayer varias opiniones sobre qué es la transdisciplinaridad, varios enfoques, sí, díganme eso, por favor. Y esos varios enfoques también se perciben en la ponencia que vamos a presentar. Les presento, ya está presentado, pero es especialmente un honor tener a Aldegundo junto a nosotros. Aldegundo es macehual, y es uno de los jóvenes importantes intelectuales orgánicos, para decirlo en otros términos, del proceso de recuperación del territorio y defensa del territorio, entre otras. Y bueno, qué decir del amigo Francisco Javier,
de SEMDA, que nada menos y nada más está encabezando un juicio estratégico de defensa del territorio. Entonces, la experiencia tiene ya desde el la experiencia tiene ya desde la entrada algo muy importante. Yo puse otra vez colaboración transdisciplinar para la sustentabilidad, y lo que he sentido en cómo se ha desarrollado esto, que hablamos mucho de la sustentabilidad, pero no entramos en materia de la sustentabilidad. ¿Qué fregados es eso? En territorios indígenas, la siguiente, por favor. ¿Qué herramientas conceptuales, qué acuerdos, qué modalidades organizativas y qué pistas aportan las experiencias que se han desarrollado en América Latina? Y ahí ya tenemos un tema que podemos hablar semanas. Y podemos hablar semanas porque justamente ha habido una explosión de categorías en América Latina que no tienen en otro mundo. Esa explosión de categorías, sentipensar, pluriverso, lo que quieran, pues es impresionante la explosión de categorías. La siguiente, por favor. Y bueno, por falta de tiempo y no quiero explicar más cómo nos vamos a ubicar, estos son los territorios de los pueblos indígenas y desde el punto de vista transdisciplinario, esto fue elaborado afuera de no con los pueblos indígenas, no con los macehuals, sino con sistemas de información geográfica, pero tienen una característica interesante que los vincula. Cada punto es una localidad, ya sea Macehual, Totonacu, Tepehua, etcétera, de la Sierra Norte de Puebla. ¿Y qué quiere decir eso? Que los puntos son concentrados de población indígena que se autodefinió, que se autoadscribió cuando le preguntaron, ¿es usted indígena? En este caso, habla usted lengua indígena. La siguiente, por favor. Y bueno, resulta que la transdisciplinariedad nosotros la ubicamos en un ambiente de conflicto. En un ambiente de conflicto importante porque en la Sierra de Puebla hay 4 o 5 megaproyectos explícitos y otros más educativos, implícitos o de salud o lo que quieran, pero megaproyectos explícitos. Entonces está la minería, hidroeléctricos, proyectos de hidrocarburos, fractura hidráulica, Walmart que se quiere imponer en la zona y todos implican una cuestión importante que no puede ser mediada transdisciplinariamente fácilmente. ¿Por qué? Porque se trata de la lucha contra el ser ontológico, vamos a decir así, contra el ser Macehual, contra el ser Totonacu, contra el ser. Y una minera no tiene nada que ver, no hay mediación posible. Por lo tanto, la transdisciplinariedad, la otra pues, se ubica fundamentalmente en una zona de conflicto y no de resolución de conflicto a favor de los que tratan, los que son impulsores del conflicto, sino se trata fundamentalmente la lucha por sobrevivir, como Macehual, como Totonacu, como Tepehua, etcétera. Aquí está, por ejemplo, todas lo del fracking. La siguiente, por favor, me voy rápido. Esta es paradigmática, esta foto. Paradigmática porque están los pueblos indígenas. Esto es antes, por favor. Están los pueblos indígenas observando lo que pasa en su territorio con una minera. Eso dice toda la ponencia. Y la ponencia es qué están pensando esos 4 personajes respecto a lo que le está haciendo el capitalismo despojante. Ellos nunca preguntaron, dicen, solo vinieron. Entonces es un despojo tipo siglo XIX o renovado en territorios determinados. La siguiente, por favor. Esto es justamente la zona de los pueblos Macehual y las mineras en la zona. La siguiente, por favor. Y no solamente ahí en la Sierra de Puebla, se apilan proyectos, se apila la minería, se apilan los proyectos hidroeléctricos y se apilan los proyectos de hidrocarburos, y ahorita nos quieren zampar los transgénicos. La siguiente, por favor.
Bueno, la ponencia será sobre los Altepetl Tajpiani, y aquí es el compañero que nos va a hablar un poco sobre esto. Altepetl, ustedes, si son antropólogos, saben lo que son los Altepetl, las viejas organizaciones territoriales, y Tajpiani son algo así como custodios, pero aquí nos puede... Forman un consejo de defensa territorial Masehual. Los Altepetl Tajpiani son los intelectuales locales de las comunidades que forman. Y aquí está la toma de protesta del Consejo de Defensa del Territorio Masehual. La siguiente, por favor. Y entonces, pues, se trata a partir de la contradicción construir territorio y autonomía. El territorio está, la vida está. Pero esa vida tiene que ser construida en el siglo XXI respecto a la defensa del territorio. Y entonces hay organizaciones, 105 comunidades en contra de destrucción y despojo del patrimonio biocultural, minería y la siguiente, por favor. Ya son ahora 15 o cuántos, segundo, 12 reuniones. 12 reuniones. ¿Dónde está la transdisciplinariedad de los que estamos allá desde afuera hacia adentro con ellos para construir estos? Entonces allí construimos el concepto de diálogo de saberes, pero no en abstracto, sino tienen que ser diálogos de saberes decoloniales, porque y en una interculturalidad crítica, no interculturalidad así en abstracto, es crítica. No es multiculturalidad, es interculturalidad crítica, no es la de Los Ángeles, donde hay chinos y mexicanos y están en un conflicto de barrios, no. Es interculturalidad crítica y eso es decolonial. Entonces, la relación colonial se renueva constantemente. La siguiente, por favor. Bueno, está bien. Y entonces, ¿cómo se construye pues el territorio de nuevo? Reconstruye en una interculturalidad crítica en diálogos de saberes. Y entonces está muy interesante. Están los Altepetl Tajpiani, que es una nueva organización territorial de los... están los promotores comunitarios y está el COTIC. ¿Tú vas a hablar sobre el COTIC? Los Altepetl Tajpiani. El COTIC es un organismo multitransdisciplinario, pero no como creemos de las disciplinas, antropología, bla, bla, bla. Sino entre actores sociales. Ahí está entre los distintos actores sociales. Y lo interesante y lo importante del COTIC es que es multiactoral, en donde participan la Tosepan Titatenisque, que es una cooperativa de 106 cooperativas, o sea, es una cooperativa de cooperativas que abarca un chorro de municipios, etcétera, y miles de campesinos indígenas. La siguiente, por favor. Bueno, regresamos, perdón. Y entonces empieza el ejercicio. El ejercicio de reconstrucción a través de los etnomapas, como espejo del territorio para consolidar a los Altepetl Tajpianis, consolidar la visión que tienen sobre su territorio, consolidar la visión que de por sí está, cómo consolidarla en un movimiento determinado. La siguiente, por favor. Entonces, hay toda una metodología que se siguió, muy interesantes. La siguiente, por favor, no me da tiempo de explicarlo. Esto fue un taller sensacional, en donde están las ancianas y los ancianos discutiendo el territorio desde su punto de vista, pero casi como custodios generales del territorio. Fue algo maravilloso este taller. Lo siguiente, por favor. Y bueno, la metodología también fue usar palabras generadoras, ustedes saben, Freire, etcétera, utilizar palabras generadoras que se dan en un proceso, todas en náhuatl, y que generan
todo un universo sumamente interesante e importante. Lo central es reapropiar, flexionar y redefinir. La siguiente. Y bueno, esta es la construcción colectiva del etnomapa que se dividió en cuatro partes porque se va a llevar a las localidades y otra vez localidades se va a hacer el mismo ejercicio. La siguiente, por favor. En la elaboración y en las palabras generadoras hubo una serie de cuestiones como Cuauhtaquiloran, Cuauhta, etcétera, y Milaj, etcétera, las distintas formas de organización. La siguiente, por favor. Lo más importante de los etnomapas es un diálogo de saberes en donde el monitor que está haciendo eso, los facilitadores, no saben. Saben hacer los etnomapas, pero no saben qué contenido se les va a dar. Entonces, justamente allí se construye ¿qué es un etnomapa? Es simplemente el recorte metodológico transdisciplinario. Para la siguiente, por favor. Y bueno, los objetivos estratégicos que se construyen, porque las palabras generadoras están en eso, ¿qué es el buen vivir? Cómo construir un proyecto territorial de sustentabilidad. Y aquí entra la cuestión transdisciplinaria de la sustentabilidad, ligada al buen vivir y a un desarrollo endógeno. Y esto no es un invento de afuera, sino es la TOSEPAN, que ha generado desde hace 30 años esa línea de trabajo. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces tenemos varios procesos que no vamos a especificar, pero lo importante es que se introduce el concepto desde afuera, patrimonio biocultural, y se traduce al náhuatl, que es lo nuestro. Exactamente, y qué es lo que defendemos con ello. La siguiente. Y una cosa final, metodológica, quiero decir que es el concepto de reapropiación biocultural. Está todo allá, pero eso tiene que ser reflexivamente asimilada por la población, reflexivamente. El concepto de reflexividad, y lo aprendimos de Piaget, y bueno, varios autores. Entonces el concepto de reflexividad magistralmente la TOSEPAN lo ha desarrollado y tiene un lugar que es ¿cómo se pronuncia? ¿El Calta? Calta Ispetaniloyan. Eso, ese. La casa donde se abre el espíritu. Y entonces, la siguiente, por favor. En la casa donde se abre el espíritu hay una serie de conceptos éticos, sociales, étnicos impresionantes. Esta roseta que hay que estudiarla, nada más se las presumo porque le saqué una foto. Esta roseta es algo maravilloso porque están los principios éticos sociales de la construcción del territorio. La siguiente, por favor. Plaza Ojcamati. Pero antes de decir gracias, quiero dar los enlaces con los compañeros. Francisco Javier, la foto esta donde están los Altepetl Tajpianis, allí es la puerta de entrada para que hable. Donde están haciendo el juramento como consejo Altepetl Tajpianis. En ese momento le piden a Francisco Javier que en un proceso disciplinario les explique hasta dónde podemos llegar jurídicamente en la defensa del territorio. Hasta dónde podemos llegar. Se sabe que es una herramienta limitada, pero es una herramienta que hay que explorar. Y entonces, justamente lo que hizo él, varios talleres, es explicar estratégicamente desde las partes de los derechos indígenas, y prácticamente creo, eso ya ahorita lo va a contradecir o no, reventar las limitantes que tiene en México la ley indígena, y
jugando con las leyes, con los protocolos internacionales y el OIT, etcétera, cómo reventamos eso y podemos reconstruir el territorio más allá de los límites que la ley nos está imponiendo, o por lo menos, bueno, parece que nos está imponiendo. Y entonces, IALDE va a hablar sobre el proyecto que se tiene de la región, pues prácticamente. Entonces, ALDE. Nepantahti nanochime, techmaca miak paquilis ashkanikan tisepayetos que hintonal, no sencati motasocamati iguan totasoigniwan Eckhart, iguan Francisco Javier, Juan Juliana, techole washka ma tamestapuiki se te pitzin que niti panotoque y tech tomase wal xolalme. Pues muy buenas tardes, ya nos da mucho gusto estar hoy con ustedes y bueno, agradecerles a los compañeros Eckhart, Francisco y a Juliana que nos han invitado a estar hoy con ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de las amenazas que tenemos al territorio en la región, pero pues antes, bueno, empezar con comentarles que, pues bueno, en mi caso vengo de la cooperativa Tosepan, que ya nos ha citado Eckhart. Es una organización Masewal, Masewal Nechicol, como diríamos nosotros, que nace en 1977. A la fecha llevamos 39 años de vida. No ha sido nada fácil y sobre todo en los últimos años, por ejemplo, cuando en el 2009 tuvimos la primera amenaza al territorio, en el 2010 colectivamente junto con otras organizaciones pudimos construir un ordenamiento ecológico territorial, el COTIC, ¿no? Y luego el 2011, 2012 y por cuestiones del tiempo pues vamos a entrar un poco a las amenazas del territorio y sobre todo tenemos el antecedente en el 2013 cuando nos damos cuenta de unas concesiones que afectan al territorio Masewal. Y entonces, pues bueno, aquí es donde creo que hemos coincidido, bueno, desde antes, ¿no? Pero con los dos compañeros ahorita que hablan de esa palabra, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Eso? Entonces, pues ahí es donde hemos coincidido y creo que a lo mejor aquí hay un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a través de la red de patrimonio biocultural del CONACYT, a través de SEMDA con Javier, ¿no? Que hemos estado en pláticas y cómo poner un ejemplo de esto de lo que ustedes llaman que no puedo pronunciar. A lo mejor cuando Francisco como abogado puede hablar con nuestros representantes Masewal y que entendamos de qué va, a lo mejor ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Y bueno, este concepto que nos ha compartido Eckhart, ¿no? Del patrimonio biocultural, creo que eso entra mucho más fácilmente porque hay otros conceptos que dicen eso, ¿no? Y creo que tenemos claro que no podemos posesionar la luna, el agua, pero sí podemos ir nuestro abogado. Cosas de la vida. Bueno, entonces estas son las concesiones que afectan al territorio. En la siguiente, por favor. En el caso de Cuetzalan, son 3 municipios los que están afectados y la concesión total abarca 7,361,544 hectáreas. Y de estas, 1,527 hectáreas pues entran al área de Cuetzalan. Entonces, en Cuetzalan pues tenemos un ordenamiento ecológico territorial, incluso se sobrepone en las zonas de manantiales, zonas de conservación, pero algo mucho más importante, diría yo, que se contrapone con toda la cosmovisión del pueblo Masewal, porque para nosotros los cerros, por ejemplo, significan mucho. El agua, hace rato decía, no podemos ir nuestra agua, a lo mejor ahora ya, pero en la lengua no lo permite, porque yo creo que nunca se ha visto que el agua sea de alguien, ¿no? Que el agua debería ser de todas. Bueno, el gobernador de Puebla dice que sí es posible, ¿no? Que sí se le puede dar una empresa. Entonces, abajo del subsuelo está el Talocan, que desde la visión del pueblo Masewal es muy importante. Ahí está a lo mejor si tratáramos de hacer un símil, ahí estaría como nuestro universo, donde están las semillas, nuestro paraíso, universo paraíso, donde están las semillas, los animales,
nuestras almas gemelas, nuestras almas dobles, y todo de cuanto nosotros podemos disfrutar en la tierra está ahí resguardado. Ahí están los guardianes del territorio, cada elemento del territorio, del mundo mismo tiene un guardián, el guardián del agua, el guardián del fuego, el guardián del aire, todas las energías, digamos. Entonces, cuando surge este concepto de Altepetahpiani, los custodios del territorio, los guardianes del territorio, pues también hay una carga ahí muy importante de la lengua. Entonces, yo diría, eso es lo más importante que se contrapone. Ya lo demás, ya lo explicará Javier en términos legaloides, ¿no? Pero ahora, lo que también quiero compartirles es que a lo mejor podemos ver un poquito la experiencia de Cuetzalan, un poquito más, por favor. Este mapa es un mapa que se construyó después del ordenamiento territorial, un poquito revisando el antes y el después. Pero lo que quería comentarles es que a raíz de estas concesiones al territorio, en donde nunca se le preguntó al pueblo Macehual si estaba de acuerdo, si le parecía, si eso iba de acuerdo a nuestros planes de vida, ¿no? Porque digo, así como la Tosepan, hay otras organizaciones, y pues sobre todo nuestros abuelos que han estado allá, o que hemos estado allá, y hemos estado ahí año tras año, y así nos hemos pasado el rato. Entonces, a raíz del ordenamiento territorial, tuvimos como que un espacio ahora para poder analizar esta otra problemática, porque el ordenamiento nos protege de alguna forma a nivel de municipio y podemos relativamente vivir en calma. Pero ahora esto, dicen, no, pues es que de repente en algunas comunidades hemos escuchado que dicen, no, pues es que si ya lo dijo el gobierno, pues ya que se haga, o se va a hacer, porque ya lo dijo el gobierno. Lo que hemos aprendido es que no, ¿verdad? Entonces, a lo mejor digo, por cuestiones de tiempo, quiero compartirles un poquito el proceso de las asambleas que se han estado haciendo. Aquí vamos a ver números, ¿no? Números de asamblea, ¿no? Primera, segunda, tercera. Lo interesante es que en una asamblea estuvieron 100 personas, 150, 200. Ahí en la tercera asamblea tenemos una primera experiencia del grupo que se va conformando para ir armando el grupo demandante. Esta cuarta asamblea en Zacatipan, aquí en una de las juntas auxiliares de Cuetzalan, aquí llegaron más de 3,000 compañeros y compañeras de diferentes municipios, y aquí es donde se nombra al representante común. Entonces digo, esa parte legal ya la va a explicar a Javier, voy a acotarme un poco en la parte organizativa. Entonces aquí en esta asamblea, la cuarta asamblea es clave en nuestro proceso actual, porque aquí es donde se nombra ya el representante común, pero también la asamblea pide que también se trabaje con los comités de agua, porque venía la época de la privatización del agua, o previo a esa ley. También se muestran brotes de inseguridad en la región, y entonces también la asamblea pide que también se trabaje el tema de la seguridad. Pero algo no menos importante, es que la asamblea en Zacatipan le pide al presidente municipal que fije una postura institucional respecto a los proyectos extractivos. Finalmente él acepta, ante 3,000 compañeros, no puedo decir que no, y el 5 de noviembre se hace un cabildo abierto. La siguiente, por favor. Un poquito más, esto ya lo comenté, un poco más. Bueno, los elementos que el órgano técnico del COTIC aportó para hacer esta sesión de cabildo abierto, o sea, los argumentos de por qué no se deben de aprobar los proyectos extractivos. Esta se hace el 5 de noviembre, un poquito más, por favor, la siguiente. Es el acta de cabildo, y ahí se resalta el acuerdo principal, ¿no? Se declara al municipio de Cuetzalan del progreso, libre de proyectos de explotación minera, y bueno, y todo lo demás. La siguiente, por favor. Más. Un poquito más. Y bueno, entonces, después de eso, en la quinta asamblea se explica ampliamente a los asistentes de este acuerdo que se logró a nivel de cabildo municipal, y ahí en la mesa del presidium podemos ver a los representantes del grupo Altepetahpiani, a los compañeros del Consejo Macehual para la Gestión Municipal del Agua, ahí está el compañeros del COTIC también, y algunos compañeros del Comité de Seguridad que se han ido formando. La siguiente, por favor. Si quieren, vemos hasta llegar a la 12ª asamblea, porque ya vamos en la 12ª, porque ya apenas vamos en la 6ª y nos vamos a ir en imágenes. Entonces,
Lo que ha pasado es que también las asambleas se han salido fuera del ayuntamiento. Esa es todavía en el ayuntamiento. Esta es en Sinacapan, Reyesopan. Aquí se nos apareció el general Zaragoza en Cuetzalan. Pueden ver una nota muy interesante en la jornada de Oriente. La 12ª asamblea. Ahora sí, la siguiente. Más, por favor. Un poquito más para darle paso al abogado. Nada más quiero una lámina. Aquí es una imagen donde se integra el Consejo Masehual del Agua. Esto es a nivel del municipio de Cuetzalan. Entonces también es un grupo muy interesante. Un poquito más adelante. Creo que de esto va a hablar el abogado. Entonces omítanlo. Hagan de cuenta que nunca lo vieron. La siguiente, por favor, más. Me quedo en una lámina final. Lo de los comités de inseguridad. Bueno, mejor explico esto. La siguiente, por favor. Bueno, si hiciéramos un balance, ¿qué es lo que hemos logrado con este proceso de asambleas comunitarias? Pues la creación de un comité de defensa territorial de manera legal, el amparo colectivo y sobre todo la respuesta que nos dieron y que nos van a explicar, la formación del Consejo Masehual del Agua. Empieza a formarse un comité de seguridad por junta auxiliar, la asamblea de cabildo abierto. Entonces esos puntos como que digamos que son resultados de este proceso de asambleas. Pudiéramos a lo mejor no haber hecho nada como pueblo masehual y dejar que esas concesiones avanzaran, pero creo que en la región está muy clara la postura. La siguiente, por favor. Y lo vemos en las asambleas. Entonces con todo eso y de manera sintética, pues el pueblo masehual está tomando un camino para la defensa del territorio. Puede ser que haya 20,000 caminos para defender cada uno de nuestros territorios, pero el pueblo masehual está tomando uno de ellos, ¿no? Y al final, si lo viéramos de una forma también esquemática, veríamos que en el caso de Cuetzalan tenemos un instrumento legal previo a lo que se está haciendo actualmente, que es el ordenamiento ecológico territorial. Y a nivel intermunicipal, para la demanda de amparo, nos juntamos con otros 2 municipios y estamos nosotros recuperando nuestro territorio ancestral como pueblo masehual. Y entonces ahí se forma el grupo Altepetapiani. A nivel municipal, pues también se ha conformado el Consejo Masehual, y a nivel también intermunicipal se está trabajando ahora en un Consejo Regional de Seguridad, sobre todo pues con las comunidades que coincidimos. Los Altepetapiani trabajan con Cuetzalan, Tlatlauqui y Yagnáhuac. Los del Consejo Regional de Seguridad están trabajando con Jonotla, Tuzamapan de Galeana, Tlatlauqui también. Entonces, cada grupo trabaja territorialmente pues de acuerdo al tema. El tema de los Altepetapiani de momento está muy acotado, pues porque estamos trabajando en concesiones muy específicas. Y el Consejo Masehual para la Gestión Municipal del Agua, pues de momento solamente está en Cuetzalan, pero también estamos viendo con otros compañeros de otros municipios que ese mismo consejo se puede compartir experiencias ahora con los municipios aledaños. Y algo que es la base de todo esto, pues son los comités comunitarios, ¿no? Y insisto, esto desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva del pueblo masehual, pero regresando al tema de la transdisciplinariedad, creo que ya me salió, nos hemos vinculado con diferentes compañeras, como el compañero Eckhart, y bueno, el acompañamiento de Javier y otros compañeros que él ha llamado, pues ha sido también clave para todo este proceso. Entonces, como dijera un compañero, ¿no? Las leyes pueden estar ahí, pueden estar dormidas, pero que los pueblos sabemos que tenemos ahora, a lo mejor mucho más que antes, muchos derechos, y ahora tenemos que hacer uso de ellos, ¿no? Y por último les compartiría 2 cosas que también han salido de las asambleas. En la 12ª asamblea, por ejemplo, en Rayón, se comentaba entre los compañeros que tenemos que ver el territorio de forma común,
No podemos pensar que nosotros solamente estamos acá sufriendo, padeciendo, porque dicen también en otros lugares están padeciendo agua, minería, y tenemos que ver el territorio de forma común y ayudarnos entre todos. Y una reflexión que salía en una de las primeras asambleas de enero 2016 de la cooperativa Tosepan, las asambleas regionales, decían, pues nosotros no queremos los proyectos de muerte, porque el sueño que tenemos es un proyecto de vida buena. Tazocamatic miak. Sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Juliana. Gracias a la red y gracias a la universidad por abrirnos la puerta para contar y dar testimonio de este camino, ¿no? Y de lo que hemos aprendido. Lo que decía Aldegundo, ¿no? Hay muchos caminos, se abrió y se discutió y optamos por recorrer este, ¿no? Gracias. Evidentemente, esto que estamos contándoles solo es uno de los caminos, tal vez el más visible, pero evidentemente el pueblo Mazahua le está recorriendo otros muchos más, ¿no? Lo de las asambleas que les platicaba Aldegundo tiene que ver con esto que decíamos hace un ratito de salir a la plaza y tomar la plaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la otra cosa que también ha estado haciendo el pueblo Mazahua, que es fantástica y que a mí me ha llenado el corazón y los ojos, es esta reivindicación del lenguaje de los derechos humanos a partir de lo que siempre han hecho, ¿no? O sea, cómo nuestra forma de ser y estar puede apropiarse de este lenguaje para cuestionar el poder, ¿no? Y aquí particularmente lo que yo les voy a platicar es un litigio estratégico sobre el derecho humano al agua principalmente. Y entonces aquí lo que les voy a platicar es la centralidad de los comités de agua, ¿no? De cómo las comunidades en este ejercicio de la autonomía se organizan, muchas gracias, se organizan bajo usos y costumbres, es decir, bajo un proceso, a mí me parece, de democracia participativa para la satisfacción de una necesidad vital, ¿no? Bueno, ya les dijeron, yo trabajo en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ahí me encuentran, el día que quieran platicamos. Y yo quería empezar esta charla como Eckhart también lo dijo, ¿no? A mí un día se me acercaron y me preguntaron esta pregunta. ¿Cómo se defiende un territorio ancestral? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Porque la amenaza es bastante, ¿no? La que sigue, por favor. ¿No? Y eso es un poco lo que, o sea, si ustedes se meten a Cartocrítica, que les recomiendo que le echen un ojo, es una perspectiva de la avalancha neoliberal, ¿no? O sea, proyectos de fracking, lo que ven en amarillo y verde son proyectos hidroeléctricos, y vean cómo está la sierra, ¿no? La que sigue, por favor. O puntos de fracking, y lo otro son... el otro, este es el mapa más nuevo, perdón que está muy lejos, pero son todas las, lo pongo entre comillas, energías renovables, ¿no? Porque ahora la complejidad de la defensa se ha vuelto mucho mayor porque ahora los proyectos son sustentables. Y bajo esta lógica de que encuadran bajo los mecanismos internacionales de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahora salir a cuestionar un proyecto eólico, salir a cuestionar un proyecto minero hidroeléctrico, se vuelve mucho más complejo porque estamos combatiendo lo que se nos ha dicho que es el camino a seguir, ¿no? La que sigue, por favor. Eso que yo les acabo de compartir, analizado, es violencia cultural, ¿no? Violencia cultural entendida, como dice Galtung, que puede ser violencia física, que la vemos con los pueblos, ¿no? Aldegundo estaba platicando de cómo la inseguridad de la región ha ido aumentando, ¿no? O lo que nos platicaba hace un momento Claudia con lo que pasó con la compañera en Nicaragua, perdón, en Honduras, con Berta. Violencia estructural.
Violencia estructural tiene que ver con esta imposición de proyectos, desde cómo se toman las decisiones, ¿no? Quiénes participan en esa toma de decisiones. Y, por supuesto, la violencia simbólica, ¿no? Sabrán ustedes, me parece que el caso paradigmático en este país de violencia simbólica es el caso del maíz, ¿no? Y no por nada este gran movimiento de sin maíz no hay país, ¿no? Nos están quitando lo más sagrado que tienen los mexicanos. La que sigue, por favor, ¿no? Esta foto nos devela ese patrimonio biocultural y siempre que platicamos esto traigo esta foto a colación porque me gusta, porque me permite hablar de las dos caras de la moneda. Por una parte, de todo de este gran patrimonio biocultural, que tal vez en términos del gobierno mexicano es el México mágico, que les gusta publicitar. Y por otra parte también refleja el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Está el derecho a la alimentación, la identidad cultural, territorio, etcétera, ¿no? Todo en una fotografía. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense un poco lo que hemos hecho y este proceso que hemos hecho con el pueblo Masehual, que les platicaba Aldegundo, y que se ha vuelto un ejercicio muy sabroso de traducción y de entendernos, ¿no? O sea, por una parte tenemos la diversidad biológica, la diversidad cultural manejada por este pueblo Masehual, que genera este patrimonio biocultural que podemos ver en esta fotografía y que refleja, por tanto, un control cultural, ¿no? Esto que dice Bonfil de no puede ser entendido un pueblo sin el manejo de un territorio y unos recursos naturales. Entonces, lo que estamos viendo, pues, si pensamos en estas imágenes, mapas que les puse, lo que estamos viendo es una disputa por el control de los recursos naturales, ¿no? Y ahí está que me parece que es hoy día la piedra angular de la defensa, que es los derechos humanos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, nosotros cuando pensamos esto, cuando tuvimos este primer acercamiento, y si me empiezo a extender me avisan, el tema de los derechos humanos yo les decía que es la piedra angular, pero no sé si se han fijado qué dice el artículo 2 constitucional y el convenio 169. Porque ese instrumento internacional y ese artículo constitucional definen la identidad del Estado mexicano. Y eso es fundamental entenderlo. El Estado mexicano es un Estado pluricultural. Si nuestras autoridades y nosotros no entendemos eso, si no movemos y desarrollamos ese concepto, seguiremos teniendo un Estado monocultural que impone proyectos, como lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué implicaría un Estado pluricultural? Pues más o menos esto que está acá, que no es la panacea, ¿no? Estamos hablando de un esquema de acceso a la información, por supuesto de manera previa, suficiente y completa. Estamos hablando de esto que está pasando en la Sierra Norte con el ejemplo Masehual del ejercicio de la autonomía, ¿no? Los comités de agua, ¿no? El municipio no tiene la capacidad de prestar el servicio de agua, que constitucionalmente está obligado. ¿Y quién lo hace? Los pueblos, ¿no? El tema de la consulta. El tema de la consulta, yo sé que lo han oído hasta el cansancio, pero es importante que se vayan con dos ideas. La consulta es para dos temas muy importantes que en México no suceden. Consulta de la legislación. Eso es muy importante porque la legislación es la que define y moldea la política pública. Y dos, las medidas administrativas, como cuál, como los títulos de concesión minera, como los títulos de concesión de agua, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el último, y él es el que estamos probando, y ya veremos, como decía Eckhart, es un instrumento limitado, el acceso a la justicia. Y aquí no quiero dejar de pasar que hace un par de semanas la segunda sala de la Suprema Corte tuvo la osadía de sacar una tesis jurisprudencial diciendo que el juicio de amparo, según los estándares interamericanos, es un recurso efectivo. Y recurso efectivo quiere decir que sería capaz de resolver la controversia que se le plantea de manera satisfactoria. No sé si saben, pero acabo de ver la sentencia sobre el caso de la soya transgénica en la península de Yucatán. Claramente esa sentencia demuestra que el amparo no es un recurso efectivo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces ahora vamos a hablar del caso, ¿no? De esto que Aldegundo quiso ser tan prudente de no contar y dejármelo a mí. La que sigue, por favor. Esto es una joya, es el entendimiento del pueblo Masehual del ciclo del agua, pero es una joya porque viene reflejado lo que decía Aldegundo, está el Talocan, ¿no? El lugar de la vida donde se encuentran los señores, y por tanto se explica, ¿no?
el papel que tienen los manantiales, el papel que tienen los ríos, el papel que tienen los bosques, ¿no? La parte alta de la cuenca. Pero además, o sea, aparte de la cosmovisión, viene un entendimiento del manejo, de la parte práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este sistema antiguo de los achicuales, ¿no? Los achicuales como un sistema de captación de agua para los tiempos de estiaje, ¿no? Entonces, a mí cuando empezamos a tener estas reflexiones, pues empezó a salir esto, ¿no? Empezó a salir toda esta forma de ser y estar diferente, ancestral, y que está, ¿no? Como decía Eckhart, es un ser ontológico que está jugando. La que sigue, por favor. Esto que no lo tienen tan claro, pero es lo que salió hace ratito. Esta es la concesión minera. Son 3 concesiones mineras, de las cuales son dueñas Grupo Ferromex, a través de Mina Santa Marta y Minera Autlán, ¿no? La que sigue, por favor. Este es el mapa que les contaba Eckhart. La que sigue. Pero aquí viene la parte interesante, ¿no? Que además, cuando empezamos a tener toda esta reflexión, cuando decidimos entrar al litigio, decidimos que necesitábamos tener todos los pelos de la burra, como se dice, y por tanto empezamos a pedir apoyo desde nuestra posición a los diferentes conocimientos, ¿no? Entonces, hemos buscado hidrólogos, hemos buscado antropólogos, a 2 diferentes además. Ahorita voy a platicar de lo tuyo. Hemos buscado a expertos en el tema de suelos, topógrafos, riesgos. Y los compañeros vía Tlatozepan han hecho un ejercicio extraordinario de salir a campo, de geoposicionar sus manantiales, de dónde están, porque además, no lo dijo Aldegundo, pero en la cosmovisión agua se distingue manantiales intervenidos para satisfacción de necesidades humanas a no intervenidos, ¿no? O sea, tienen esa sofisticación en el lenguaje que en el castellano no existe, por ejemplo, ¿no? Los Zapamej son los manantiales intervenidos, Ayameles son aquellos no, ¿no? Entonces hicieron este ejercicio, fueron a campo, sacaron las coordenadas de dónde estaban y recientemente sacaron los aforos, ¿no? Cuánta agua se está tomando, cuánta agua sigue escurriendo. Y esto es lo que revela ese mapa. Ese mapa salió una cosa interesantísima, que es la concesión está en la parte alta de la cuenca. Los manantiales, por la composición geológica, están también en la parte alta de la cuenca. Muchos están dentro de la concesión minera y otros están fuera de la concesión, pero aguas abajo. Y lo que hicimos ahora con el hidrólogo en enero, el ejercicio lo que demostró es que las zonas de recarga están dentro de la zona de la concesión minera, y por tanto lo que les quiero transmitir es que tenemos un caso donde, de permitirse la actividad minera, tendríamos muy probablemente una afectación al derecho humano al agua del pueblo Masehuel. Y aquí es importante decir una cosa: el derecho humano al agua respecto de pueblos indígenas implica 2 cosas o 3 cosas. Primero, que los derechos, así dice la observación general 15, dice: los recursos de agua de los pueblos indígenas están garantizados. 2, el Estado debe impedir primero para él, el Estado debe evitar interferir, por una parte, y por otra debe evitar que terceros interfieran con la satisfacción del derecho humano al agua, ¿no? Y con los sistemas tradicionales. Y la pregunta es aquí: cuando el Estado mexicano otorgó esas concesiones mineras, ¿miró? ¿Se percató de esta circunstancia? No. Nuestra opinión es no, ¿no? La que sigue, por favor. Estos son algunos de los manantiales, ¿no? Allá arriba, las cruces evidentemente evidencian la importancia del lugar, ¿no? La sacralidad, se dice. Y no sé si alcanzan a ver el tubo en la foto. Ahí está el tubo, ¿no? Saliendo. La que sigue, por favor. Esta es la última asamblea. Bueno, es cierto, esta no es la última asamblea. Esta es la asamblea de Cuetzalan de diciembre, donde vino el general Zaragoza. Y donde yo tuve una participación de informar, ¿no? Todo el tiempo estamos informando tanto al grupo de firmantes. Esto es bien importante, lo que contaba Aldegundo y esa foto que sale donde están tomando protesta. Esas 30 personas son
esas son las mismas que firmaron, por encargo del pueblo Masehual, la demanda de amparo, ¿no? Fueron electos bajo usos y costumbres y fuimos, cuando presentamos la demanda de amparo, íbamos con cajas, ¿no? Las cajas eran principalmente por la cantidad de firmas, ¿no? O sea, las firmas de aquella asamblea de Zacatipan, donde se nombraban a estas 30 personas que han ejercido este cargo, ¿no? La que sigue, por favor. Yo quiero, y con esto cierro, ¿no? ¿Cómo defendemos un territorio? ¿No? Lo que yo les acabo de platicar es un camino que está en construcción. Nosotros, cuando montamos esto, cuando empezamos a hacer la demanda, les decía yo que pasaron muchas manos por ahí, ¿no? Y presentamos un texto que nosotros pensamos que estaba fuerte. Y durante el trámite del juicio, que esto fue tal vez la parte que ha vuelto más sabroso este caso, la juez determinó que necesitaba más. Y entonces ordenó peritajes. Entonces tenemos un peritaje en impacto ambiental, que ha sido un brete porque la autoridad no quiere nombrar un perito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La autoridad, la juez pide un perito oficial y se lo pide a las autoridades. Y la autoridad no quiere, ¿no? Entonces ha sido interesante porque hemos pasado por todas las autoridades ambientales del Estado de Puebla, hemos pasado por todas las autoridades ambientales del gobierno federal, con esta cosa loquísima, que primero le llegó el primer requerimiento a la delegación de la Semarnat en Puebla, y la delegación dijo, yo no te puedo nombrar un perito porque incurriría en conflicto de interés. Eso fue fantástico. Entonces, muy bien, incurriría en conflicto de interés, entonces no. Entonces seguimos recorriendo el camino, pasaron 6 meses y llegamos a la Semarnat Central. La Semarnat Central sí nombra un perito, ¿no? Se les olvidó que ya habían dicho que tendrían un conflicto de interés. Entonces, bueno, esa decisión la tenemos impugnada y algún día pronto les contaré qué pasa con eso. Tenemos un peritaje en impacto ambiental que se volvió además muy interesante porque la empresa no nombra un perito, pero amplía el cuestionario. Ustedes saben, los peritajes funcionan así, ¿no? Se hace un cuestionario que debe de resolver las partes, perdón, el perito, puede ser ampliado por la autoridad responsable y por el tercero, ¿no? En este caso fue ampliado por la empresa y por la autoridad. Y claro, ellos qué están diciendo, porque esto también tiene tal vez se me olvidó compartirlo, ¿no? Tiene mucho estratégico porque la minera no está operando. O sea, se vuelve clave porque cuando la minera opera es básicamente imposible sacarlos, ¿no? Entonces, ¿qué están argumentando la empresa en un peritaje de este tipo? Que cuál es el impacto ambiental si no hay obra, ¿no? Si no hay materia. Si no hay materia. ¿Qué estamos nosotros diciendo? Nosotros lo que estamos diciendo, oye, aquí han sucedido 2 cosas, que es ahorita la parte de Descartes, pero lo que hemos estado diciendo aquí es, que tú hayas concesionado esto, significa que ya hay derechos asignados a un particular sobre los derechos humanos del pueblo Masehual, y eso implica A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y además de eso, de ese peritaje, hay uno en antropología, que es donde Descartes nos ha ayudado un montón, ¿no? Y ese peritaje, entre otras cosas, tenía que ver con esto de cómo, desde una perspectiva, me parece que tal vez está fundada desde la cosmovisión agua, hemos tenido que hacer esa traducción al lenguaje occidental y plasmarlo en un peritaje y decir que es un territorio ancestral, y sobre todo que eso ha sido un trabajo fantástico de Descartes. Cómo el Estado mexicano, por la expedición de esa concesión minera, trastocó la relación que tiene el pueblo Masehual con la madre tierra, ¿no? Y eso, porque eso es una de las cosas torales, lo que estamos diciendo es, no importa que no se esté operando hoy día la minera, la afectación al pueblo Masehual ya ocurrió, porque la relación está dañada, ¿no? La dejo hasta ahí. Gracias.
Muy interesante, ¿verdad? Debe haber muchas preguntas. Estamos conscientes que Javier se tiene que retirar dentro de unos minutos, entonces te podrás escapar y tal vez nosotros seguimos los debates. ¿Hay preguntas, comentarios? Ya veo 2 manos, 3. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo la pregunta que quisiera plantear es, retomando esta lucha tan compleja que nos han venido a platicar del pueblo Mazahua, yo quisiera saber, en el caso de las, digamos, comunidades citadinas, de la gran población mestiza, que no tiene una cosmovisión ancestral, que está impregnada más bien nuestra ideología por valores de tipo individualistas, de consumismo, etcétera. ¿Cómo podríamos nosotros pensar la defensa de la naturaleza con comunidades que no comparten, que no tienen nociones, que no tenemos nociones de lo sagrado, de la importancia del cuidado de la naturaleza, que no hay nociones de valoración profunda acerca de nuestro entorno? Para nosotros, ¿qué futuro hay? ¿Hay posibilidades de pensar una organización de defensa de la naturaleza con este tipo de ideologías? Hola, muchas gracias por compartir esta experiencia tan interesante. Aprendí mucho y, bueno, la pregunta principal que a mí me surge en este momento tiene que ver con lo que se mencionaba al inicio de la charla. No recuerdo si fue Eckhart o el compañero de la organización, en donde pues se pregunta hasta dónde se puede llegar legalmente en la defensa del territorio. Y no sé cuánto tiempo tú tengas trabajando con ellos, pero no sé si pudieras como sintetizar, ¿qué le responderías al grupo? ¿Hasta dónde pudiéramos llegar? Y esto entendiendo la compleja problemática del Estado mexicano y cómo entiendo que en algunos casos se está apelando más bien a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que ahorita están bastante vigentes y que creo que la mayoría de los que estamos aquí no conocemos. Y pues como también hay, yo siento que como mexicanos y como defensores ambientalistas nos sentimos vulnerables por el sistema y otro también por las respuestas, las no respuestas y las evasiones que estamos recibiendo constantemente del Estado mexicano, ¿no? Primero que nada quisiera felicitarles por su trabajo, me parece que es brillante. Considero que este país necesita gente con la cosmovisión para la justicia ambiental y la protección del patrimonio biocultural que ustedes tienen. Y bueno, las preguntas que quisiera hacerles son muchas, pero las más importantes son las siguientes. Primero, me gustaría que nos comentaran sobre los riesgos y amenazas que se enfrentó la comunidad con la implementación de este enfoque comunal para la justicia ambiental. La segunda pregunta sería, ¿cuál fue el fallo del amparo colectivo que presentó Senda? Y la tercera, me gustaría saber si han hecho algo para la protección de Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Senda, en el caso de Senda, me gustaría saber si han hecho, está un poco fuera de tema, pero es parte de protección ambiental también. Y sí, me gustaría saber si Senda ha hecho algo en relación a la modificación del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y de extracción de piedra basáltica en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Tenemos una pregunta más por internet desde Oaxaca, del doctor Isaac Ángeles Contreras de la Universidad de la Escuela Normal Rural de Tamazulapan. Dice, muy interesante el proceso que presenta el compañero Mazahua. Nosotros, desde el pueblo cuicateco, solo hemos avanzado contra la minería con varias limitantes. Y la pregunta, ¿qué se está haciendo para la autosuficiencia alimentaria?
es necesario defender el territorio, pero considero que lo que da autonomía respecto a los alimentos es imprescindible, ¿no? Gracias. Y dice que el esquema del ciclo del agua Masewal, a ver si nos lo pueden socializar, sería bueno para mirarlo con calma. Gracias. ¿Responde? ¿Sí? ¿Quién? Creo que luego se va él, ¿no? ¿Tienes tiempo? Sí, tengo. ¿Quieres empezar o...? No, que empiece. Más rápido. Ah, ya. Es que están muy lejos, ¿verdad? Los del internet. Bueno, al compañero de Oaxaca, comentarles que también en nuestro caso contaba que llevamos 39 años de trabajo organizado y nuestro trabajo básicamente ha sido en este caminar por la vida buena. Queremos maíz, frijol, aunque en el camino se nos atravesó el café y también con el café empezamos a trabajar. El café nos ha dejado muchos aprendizajes, desde lo que se promovía en aquellos años, el monocultivo del café con los técnicos del Estado, pero el gran aprendizaje que tuvimos fue que si la apuesta es hacia un solo cultivo, cuando vienen temporadas complicadas, ahí es donde vemos que no podemos depender de un solo cultivo. Y muchas veces las vocaciones de las regiones pues también están marcadas por las mismas condiciones en la región. ¿A qué voy? Que cuando en la región se empieza a trabajar el café y es adoptado por los compañeros o esos abuelos Masewalme, se le empieza a adoptar como un cultivo más y se inserta dentro de una parcela en donde actualmente, por ejemplo, hoy conviven otras 150 especies de plantas en un promedio de 1 hectárea. Entonces tenemos lo que le llamamos el Coutaquiloyan, el bosque útil, el bosque biodiverso, el jardín del café, como le llaman los diferentes compañeros. Entonces, de esta parcela, que no es grande, obtenemos diferentes productos en diferentes épocas del año. Y tener esta diversidad pues es muy favorable porque, por ejemplo, también tenemos una abejita en la región, que también hay en otras regiones de México. Supongo que también en Oaxaca debe de haber algunas especies de estas abejas nativas de México. Al tener esta diversidad, imagínense un jardín, ¿cómo le llaman? Un paisaje diversificado. Entonces viene la abejita, se alimenta en todo el año. Y lo mismo pasa con nosotros. Si tenemos una parcela diversificada, si las condiciones lo permiten, pues podemos obtener en diferentes épocas del año diferentes productos. Pero hay un tema del que ya hablaba también Javier, el tema del maíz, ¿no? Ese es un tema que no es exclusivo de la región. Es un tema que tenemos que verlo como país, y ya lo decía él, sin maíz no hay país. Desafortunadamente hoy somos dependientes todavía del maíz externo. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Digo, es una acción a lo mejor todavía muy pequeña, pero también hemos venido trabajando con el maíz, sobre todo un maíz orgánico. Eso también tengo que señalarlo. Las parcelas que promovemos diversificadas son parcelas orgánicas. Y bueno, pues ante esto hay que combinar otros elementos como los mercados de comercio justo. Para eso también hay que salir hacia otras regiones para buscar aliados solidarios más que socios comerciales. Y en el tema del maíz, ahorita estamos, justamente este año, la asamblea nuestra aprobó el año pasado 410 cooperativas locales de 26 municipios, que este año lo denomináramos el año de la milpa. Y cuando hablamos de la milpa, pues vamos al sistema de la siembra del maíz, pero con otros cultivos, el sistema milpa. Entonces, estamos haciendo otras cosas porque también entendemos que para alcanzar este proyecto de vida buena necesitamos también alimentarnos, pero alimentarnos de una forma sana. Porque ya lo estamos, o sea, la minería, los proyectos extractivos traen amenazas por varias fuentes, alimentación, a través del agua, la salud directamente. Entonces, estamos trabajando un poco también en esta línea de la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. Y quisiera hacer un comentario por lo que comentaba también la compañera. En el caso de Cuetzalan, por ejemplo, el 72% de quienes lo habitamos nos sentimos Masewal
por herencia y es todo un orgullo ser Masehual. De repente en otras regiones no pasa lo mismo, pero bueno, ese es es todo un tema porque también es una política de Estado que se ha implementado desde hace muchos años. El hacernos creer que México es que es un solo bloque, ¿no? Y ya decía Javier, ¿no? Que México es un país con múltiples culturas. Entonces somos muy diversos, pero dentro de toda esa diversidad tenemos puntos en común. Todos tenemos un corazón. Lo que ha pasado en la región, digo que es algo muy favorable, es que no ha habido algún grupo que diga no estamos en contra de la demanda que ustedes están haciendo. Al contrario, muchos han apoyado y los que no se han sumado por lo menos no están en contra de nosotros. Es que eso ya se agradece mucho. Y creo que también en México ha pasado, por lo menos si le creyéramos al INEGI, en el 2010 ha pasado que mucha gente se ha ¿cómo se le llama? Adscrito, eso. Se ha autoadscrito como perteneciente a un grupo originario. No necesariamente el hablar, el sentir, el compartir. A veces compartimos muchas cosas como mexicanos, ¿no? Por ejemplo, el 3 de mayo se hace una fiesta nacional, que también nos han hecho creer que es una fiesta de algo en específico, cuando cada pueblo va a hacer su propia fiesta. Pero hay elementos que son muy propios, ¿no? Muy espirituales, muy en relación con el entorno. Entonces, nada más ese comentario. ¿Tú te guardas para el final? Okay. Bien. Sobre el tema de defensa desde las ciudades, básicamente puedes hacer un montón de cosas. O sea, más bien la pregunta es qué quieres defender y quiénes son, con quién cuentas, ¿no? Jurídicamente hablando, hay un montón de casos interesantes sobre eso, tal vez algunos no muy felices, como el de la Supervía en el Distrito Federal, pero ese fue un litigio estratégico donde se logró quitar la autorización de impacto ambiental a la obra, ¿no? Y a pesar de que dicen que vivimos en Estado de Derecho, ¿no? El gobierno la hizo, ¿no? Pero eso fue interesante porque era un movimiento ciudadano netamente urbano. También, por ejemplo, en tema de derecho humano al agua, está este caso en Xochitepec, ¿no? Un asentamiento humano irregular, que esto es importante, ¿no? La circunstancia de dónde estaba parada esta gente, que demandó a un ayuntamiento le proporcionara el servicio público de agua potable, ¿no? Y eso se hizo vía amparo. Entonces, esa pregunta es muy buena pregunta porque hay que contestarla desde qué queremos lograr, o sea, del objetivo, quiénes estamos, con qué contamos y a partir de eso buscar asesoría, ¿no? La siguiente pregunta que hacían sobre el litigio, hasta dónde podemos llegar, qué se le responde a la comunidad cuando lo hemos platicado, que lo hemos platicado desde siempre y ahora con esta sentencia que sacó la Corte sobre la miel maya, lo hemos vuelto a platicar, ¿no? Estamos hablando de que nacionalmente nos falta, y aquí contesto, me voy adelantando también a tu pregunta sobre el fallo. No tenemos un fallo, ¿no? Porque estamos todavía en la etapa de instrucción del juicio. Lo que tenemos es una suspensión, ¿no? La juez ordenó que no se pudiera realizar ninguna obra relacionada con minería que pudiera afectar el derecho humano al agua del pueblo Masehual. Entonces estamos hablando de que esperemos que este año terminemos esta fase y vendrá la apelación, seguramente, que eso nos va a tomar también un año si se quedara en tribunal colegiado y 1 año y medio si se va a Suprema Corte. Si no logramos acceder a la justicia ahí, toca pensar en el camino interamericano y eso estamos hablando de un camino que es entre 6 y 10 años, ¿no? Y que puede ser que no sea un recurso efectivo. Y aquí también entonces lo que les decía, los litigios estratégicos no se ganan principalmente en los tribunales de justicia. Se ganan en la plaza, se ganan en los medios, ¿no? Y hay ejemplos de eso. La Parota, el caso de la presa de La Parota, es un caso donde se desarmó a la CFE vía tribunales agrarios, pero principalmente el caso se ganó en asambleas agrarias en las comunidades, ¿no? La comunidad dijo, CFE no tienes nada que hacer aquí. Me hacías también esta pregunta y que no es el tema, pero
la contesto de volada. Sobre el arrecife veracruzano, échale una visita a nuestra página de internet y al Facebook. Tenemos un informe muy importante sobre el incumplimiento de las autoridades respecto a sus obligaciones para con el parque, 1. Y 2, tenemos demandada a la CONAMP vía amparo por sus omisiones, ¿no? Sobre el tema de la defensa de los alimentos, hay un montón de camino jurídico recorrido en el país sobre este tema. El más famoso y más importante tal vez sea el de la acción colectiva de maíz, que tiene ya una suspensión desde hace 2 años, que ha impedido que la Semarnat y Zagarpa expidan el temidísimo permiso de liberación comercial de maíz. Pero además hay un amparo en Sinaloa en contra del acuerdo de centros de origen y diversificación que expidió la Secretaría de Agricultura. Hace 1 año y medio se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar un informe sobre la destrucción del patrimonio biocultural. Recientemente en la península de Yucatán se ganó este amparo, que no estamos muy felices, pero se ganó este amparo en contra de Monsanto, ¿no? Un permiso muy grande dado a Monsanto para la siembra de soya transgénica. Entonces, lo que le estoy queriendo decir es, los pueblos están armando sus estrategias, han optado por que una parte de esas estrategias sea el camino jurídico y lo están recorriendo. Tal vez lo más interesante de esto es que transitar por la vía jurídica significa ganarle al gobierno con sus propias armas, ¿no? Y demostrar que eso es lo que el litigio estratégico lo que busca hacer es mover la frontera, ¿no? Estamos buscando que esa frontera donde nos dijeron que se acaba el mundo, lo que queramos demostrar es que eso no es así y hay que moverla más adelante, ¿no? Hay que buscar, y aquí la invitación y con eso cierro, apodérense del lenguaje de derechos humanos. Es un lenguaje muy poderoso para cuestionar a nuestras autoridades e influir en la toma de decisiones, ¿no? Gracias. Quedan varias preguntas en el tintero o varias explicaciones. ¿Hacemos una siguiente ronda o cómo es? ¿Hay más preguntas? Yo quisiera todavía referirme a las preguntas y contesto yo o qué. Bueno. Es que hay una pregunta más. Un comentario, más que pregunta, es un comentario para mí, fue sumamente útil y estoy totalmente de acuerdo con Eckhart. Ayer oímos, por lo menos para mí, que no soy de la academia, fue muy interesante la cuestión teórica de la transdisciplinariedad. Pero efectivamente, bueno, yo reconocí varias cosas en nuestra experiencia del rescate del río Cedeño, pero sí me quedé con ganas de escuchar algo donde yo hubiera aplicado eso. Y me da mucho gusto, bueno, obviamente la experiencia, pero también la capacidad para hacernos ver cómo se reconoce ahí lo que dice de que la no sé qué, o sea, cosas tan importantes que oí ayer, por ejemplo, casi textual. El marco emerge en contexto e involucra creatividad y consenso entre actores. Eso es una cosa teórica. Yo aquí la estoy viendo, ¿no? Y así muchas cosas. Muchas gracias. También me aporta muchísimo Javier, porque es una preocupación de todos. ¿Qué objetivo tenemos? ¿Quiénes estamos? ¿Con qué contamos? Para saber qué se puede hacer, ¿no? Y no decir, ¿qué están haciendo de esto, no? Como cuando yo voy caminando por el andador del río Cedeño y me dice, oiga, ¿pero qué están haciendo? Hay basura. Ah, sí, pues sí, es muy fácil, ¿no? Muchas gracias y me ayudó mucho lo teórico, pero ahorita lo práctico es increíble. Gracias. Que lo práctico es muy teórico también. O sea, justamente ahí está la transdisciplinariedad, pero no como concebido algo académico, sino son varias disciplinas y no son disciplinas científicas además, sino son conocimientos, es saberes. Entonces, en este caso es muy interesante porque se trata de saber, conocer y creer. Y entonces, ¿cómo se construye eso en un territorio determinado?
Y entonces justamente eso es lo que quería yo comentar. No hay este proceso, este proyecto, es lo que hemos comentado de los Altepetl Tajpianis o de otras formas de organización, tiene una larga historia. Y una larga historia donde hay un proyecto regional. Y eso quiero decirle a los compañeros cuicatecos. Eso lo quiero decirle a los compañeros cuicatecos o compañeras, no sé. Lo que les quiero decir es que cuando hay un proyecto de vida generado y construido incluso cada vez más conscientemente, como es la TOSEPAN, aunque la TOSEPAN no es solo un componente de todo este movimiento, allí hay un camino. ¿Qué le oponemos a la, diremos, a la minera? No solo le podemos oponer que se están conculcando o se están destruyendo los valores tradicionales, sino es que esta organización nace de otro tipo de organización que tienen como un proyecto de vida, que es trabajo solidario, economía solidaria. Son un montón de cooperativas, son más de 100 cooperativas, y no solamente que están bajo la égida de la TOSEPAN, sino a partir de esta iniciativa de cooperativas se han generado otras cooperativas de mujeres, etcétera, que no están ligadas, pero es, diremos, el trabajo solidario, la economía solidaria. Ese es uno de los elementos básicos. Segundo, reconocimiento de lo propio. Y el reconocimiento de lo propio es, cuando hablas de maíz, cuando habla alguno de maíz, son los distintos maíces históricamente creados en la región. No es maíz mercancía, sino es maíz cultura, y la foto maravillosa que nos presenta Francisco Javier es eso es el maíz. Entonces, el tema básico es, desde la academia, cómo podemos construir junto con ellos eso que se llama patrimonio biocultural. Y hay una cosa sumamente interesante que quiero cerrar prácticamente con eso, sobre la transdisciplinariedad, que es el concepto de Cuauhtaquiloyan. Cuauhtaquiloyan, el bosque útil, es un concepto. Llegó Víctor Manuel Toledo y les dijo en una asamblea o en una reunión de trabajo, ¿qué es esto? Entonces, sí, pues árboles. No, pero ¿qué es este conjunto, pues? Una viejita dijo, pues Cuauhtaquiloyan. Esto es, pero lo dijo, diremos, como ellos nombran esto. Sin embargo, el Cuauhtaquiloyan se volvió concepto de estrategia para el buen vivir, pues, para decirlo de una manera, o de estrategia de un plan de vida. Entonces, como el ir y venir, el diálogo de saberes, porque tanto Pierre Bocage como Víctor Manuel estuvieron absolutamente fascinados, porque luego fueron al mercado, y en el mercado hacen los productos locales del mercado, ¿de dónde provienen? Si el milaj, de la milpa, si el Cuauhtaquiloyan, o de dónde, o del Cuauhta. Y entonces lo que Cuauhta quiere decir bosque. Y entonces 70-80% de lo que se intercambia en el mercado proviene del Cuauhtaquiloyan. Del Cuauhtaquiloyan, que no fue fue una palabra descriptiva de los indígenas locales, de los Macehual, que por cierto que proviene más de los totonacos, que no me escuche el compañero, porque su origen es más bien totonaco, que ahorita me lo va a rebatir. Pero el Cuauhtaquiloyan se vuelve concepto de un plan de vida resistente. Y entonces es el patrimonio biocultural movilizado en estas tres áreas: cosmos, conocimiento y práctica, ¿no? En esta que es justamente la parte epistemológica del patrimonio biocultural, pero como defensa
de un territorio determinado y que el territorio adquiere con esto identidad. No adquiere, es identidad y esa es la que hay que defender. Y finalmente, para decir algo para la compañera de las ciudades, no podemos colonizar ahora desde el concepto indígena de naturaleza y todo, a la ciudad, a los mestizos, no. Él ya te contestó en parte, es lo que sí se puede hacer es frente al proceso de privatización mundial, nacional, local, de desterritorialización, que eso abarca no solo indígenas, sino también mestizos, etcétera. ¿Qué hacemos? Es la defensa del bien común. Y la defensa del bien común es en todas partes, es en las ciudades, es el bien común puede ser hasta el bien vivir. O sea, vamos a construir colectivamente el bien vivir. Y entonces, en este sentido, compañera, lo más importante es conquistar lo que dice el artículo 2, pues, que es un estado natural. Y nosotros, desde la academia, tenemos que conquistar la diversidad. Y esto lo que estamos haciendo en la región es conquistar un pedazo de la diversidad. Y es la mono, ¿qué? No es diversidad, cultura, qué sé yo. Es la que está violando constantemente al Estado plurinacional, o pluricultural. Y entonces estamos construyendo la diversidad y fue muy interesante la ponencia de ayer en la mañana. Vamos a mandar a la fregada las instituciones estatales. Vamos a mandar a la fregada las instituciones nacionales, si podemos construir instituciones y reventar. Por ejemplo, el concepto de territorio, hay que reventar el concepto de territorio, los zapatistas lo dijeron, pues, el concepto de territorio del artículo 2, pero ¿cómo? El reconocimiento de pueblo sin territorio no existe. Entonces es un concepto de territorio light que está en la Constitución, pero no en la OIT 169. Entonces vamos a construir o construyamos el territorio. Entonces hay que dividir territorio, territorialidad y tierras, todo en conjunto, y es lo que se está haciendo en la región. Listo. Muchas gracias, Eckhart. Un aplauso para nuestros invitados. El compañero Aldegundo González Álvarez de la TOSEPAN, gracias por venir hasta Jalapa. El doctor Eckhart Boich y el maestro Francisco Javier Martínez. Con ustedes cerramos esta mesa, la verdad muy estimulante. Muchas gracias a ustedes.